de la suspensión de clases como medida de prevención y contención ante la emergencia sanitaria por coronavirus, se plantea la necesidad de garantizar la continuidad pedagógica y de apoyar las trayectorias escolares de los estudiantes en los hogares. Frente a esta realidad que modifica el entorno formativo, se convierte la familia en el centro de dichos aprendizajes, ya que va a ser quien, apoyar las propuestas y desafíos que plantean los docentes, son quienes brindarán y crearán los espacios para realizar dichas propuestas. Por eso, hoy más que nunca es fundamental crear una alianza entre las familias y la escuela. La construcción y el sostenimiento de los vínculos constituyen entonces una de las prioridades del momento. Para ello, la comunicación que se entable con las familias debería transmitir con claridad cuál es la propuesta de la escuela para este periodo, cuáles son las expectativas en relación con el trabajo de los alumnos y cuál es el rol que los adultos responsables pueden desempeñar, siempre teniendo en cuenta el contexto en el que estamos viviendo y la situación particular que atraviesa cada familia. Este es el motivo del video. Por esto abordaremos los temas que estamos trabajando en detalle para que sepan cómo se trabajan en el nivel inicial, cuál es el propósito de las actividades que se proponen, para que puedan acompañar a los nenes del mejor modo posible, comprendiendo que cada uno tiene sus tiempos y ritmos de trabajo. Debido a este momento tan particular que estamos atravesando de cuarentena, con las señas abordamos el eje de indagación y conocimiento del ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Son todas las experiencias vividas de los chicos y su entorno natural y social. En este momento nos parece ideal abordarlo desde la unidad de emociones, como ustedes ven que venimos trabajando, y próximamente comenzaremos una acerca de comunicación. ¿Cuál es nuestro propósito? Que los chicos indaguen, que los chicos exploren, que los chicos piensen y busquen soluciones. La idea es plantear situaciones problemáticas. ¿A qué nos referimos con problemáticas? ¿Solo nos referimos a algún problema matemático? No, sino a distintas situaciones donde ellos tengan que buscar una solución, ¿sí? De este modo, también es muy importante primero conocer y reconocer qué es lo que nos pasa a nosotros. Por eso es que hacemos tanto hincapié en la unidad que hemos trabajado sobre las emociones. Cuando trabajamos con las emociones, nuestro objetivo es que los chicos puedan identificar y reconocer sus emociones. Y a partir de eso, poder desarrollar distintas habilidades para que ellos, cuando se enfrenten a una emoción negativa, que puede ser un enojo, un berrinche, un capricho, poder tener herramientas para resolver esa situación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer frente a una emoción negativa? Acompañar, contener y ayudarlo con herramientas para poder salir de ese momento. Por supuesto que muchas veces se nos hace difícil. Cuando tal vez está haciendo una tarea o una actividad donde no le sale algo como a él le gusta y se enojó, ¿qué hacemos en ese momento? ¿Lo retamos? ¿Lo reprimimos? No. Es, por supuesto, muy difícil de manejar, pero la idea es que si al nene le surge este enojo porque no le salió el dibujo como él quiso, yo tengo que tratar de ayudarlo primero a calmarse un poco. Tengo que tratar de pensar cómo me siento, por qué me siento así, qué es lo que pasó y cómo puedo salir de esta situación. Como han visto, hay distintas actividades en donde planteamos situaciones de reconocer emociones, plantearlas y a poco ir trabajándolas con nosotros mismos. ¿Qué es lo que sucede con las emociones? Más allá de que trabajemos en una unidad de emociones o no, las emociones nos atraviesan a nosotros constantemente, ya sea trabajando en una actividad de matemática o de lectoescritura. Por eso un niño que logra reconocer qué siente, qué es lo que le pasa y pueda ponerlo de a poco e intente comunicarlo y ponerlo en palabras, va a ser un niño que tenga herramientas para interactuar con los demás y donde sobre todo gane mucha autonomía. Vengo a hablar un poquito sobre el área de matemática, a profundizar un poquito sobre los contenidos que estamos trabajando con las seños y que estos contenidos se plantean a través de situaciones problemáticas, donde ellos tienen que resolver
mediante la búsqueda, el análisis, el probar diferentes soluciones, ver de qué manera, a través, como les decía, de la observación y sobre todo del análisis, formulando hipótesis, viendo de qué manera puedo llegar a resolver ese problema, en donde cada niño, cada niña, implementando sus diferentes procesos de pensamientos y lógicos, de acuerdo a la edad evolutiva de ellos, van resolviendo y llegando a un resultado. Esta solución a estos problemas que se les va planteando es un poco el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, donde nosotras las docentes no les vamos a plantear el cómo resolver ese problema, sino en darles la situación que generalmente solemos plantear este tipo de actividades a través de juegos. Como saben bien, el juego implica para el nivel inicial un rol fundamental, porque a través de este aprendemos a través de un juego que es socializado con un otro que intercambia opiniones. Si bien estamos en un momento en donde se nos dificulta compartir, analizar y hacer distintas observaciones en conjunto, ahora es el momento en donde sí en casa ustedes como adultos tienen este rol fundamental de acompañar en este proceso de debate, de análisis, y acompañarlos, pero, como les decía antes, no en el cómo llegar a esa resolución del problema. A veces podemos jugar con un dado, como lo hemos hecho en muchas actividades, y si le presentamos un juego al niño en donde le decimos que debes tirar el dado y avanzar tantos casilleros como indica el dado, le estoy planteando una situación en donde él deberá ver y analizar cómo la resuelve. Pero si la consigna que yo doy a este problema es: tengo que tirar el dado, avanzar contando estos casilleros tantas veces como indica el dado, ya le estoy planteando la manera en resolver esta consigna, porque el contar ya está dada por el adulto, y la idea es que ellos solos revean, evalúen y analicen la manera en que van a avanzar en ese tablero de casilleros. Bueno, y así como veníamos hablando de estas situaciones problemáticas, planteamos un montón ya de situaciones a través de los juegos. Hicimos, si recuerdan, la cacería de objetos, en donde les dibujamos muchos corazones en las hojas y ellos tenían que tapar tantos corazones como indicaba el dado. En las series numéricas que estuvimos trabajando con los links que les compartimos del monosílabo, en donde ellos debían recortar o dibujar tantos elementos como indica el número, ¿no? Ahí la función del adulto, simplemente de observar y ver cómo el niño o la niña lo resuelve. A veces nos corre esta ansiedad como adulto que tenemos en intervenir y hacer por ellos algo que ellos solitos tienen que buscar y resolver de qué manera y el cómo llegar a ese resultado. Por ejemplo, si tenemos el número 5 en nuestra serie numérica y estamos pegando o dibujando objetos, 5 objetos, la idea es que ellos solos puedan darse cuenta cuándo llegaron al objeto número 5, cuántos objetos me falta, porque empiezo a dibujar y ya tengo que empezar a contar porque no sé cuántos me faltan para llegar al 5. Y si la intervención del adulto inmediatamente es aportar y decir, dale que te falta 1, te faltan 2, te faltan 3,
ya ahí automáticamente les estamos dando el cómo resolver la actividad. En el nivel inicial se trabaja desde muy temprana edad todo lo referido a las prácticas del lenguaje, ya sea saber hablar, saber escuchar, aprender a leer, aprender a escribir. Todo teniendo en cuenta las características y la edad de cada niño y la situación en la que uno lo ponga y lo que esto requiera. Todos los avances que ellos vayan teniendo en estas prácticas ayudan a tener un mejor desarrollo personal y por ende una mejor inserción en la sociedad. Estas prácticas se van a ir dando de manera graduada y de manera progresiva. Poco a poco va a ir adquiriendo cada una de ellas. No es objetivo del nivel inicial que los chicos aprendan a leer y escribir. Es algo que se va a ir dando en los próximos niveles. Sí se van a hacer un montón de actividades que tengan que ver con estas cuestiones, con que ellos empiecen a experimentar lo que es la lectura y la escritura y empiecen a despertar curiosidad y a querer saber por qué y para qué escribir. Pero no es algo fundamental que tienen que lograr en el jardín. Puede que en algunos niños pase y puede que en otros no, y no está mal, porque hay que ir respetando los tiempos de cada niño y los ritmos que cada uno tiene. El aprender a leer y el aprender a escribir es algo que se va a ir dando en conjunto, no uno separado del otro, sino todo el tiempo se van relacionando y se van nutriendo. Cuando se le propone a los chicos trabajar en actividades de lectura y escritura, no se pretende que lo hagan de manera convencional. Del mismo modo que cuando empiezan a hablar, balbucean, dicen una palabra, otra, y de a poquito y progresivamente van adquiriendo el vocabulario, con la lectura y con la escritura pasa lo mismo. Es necesario que a lo primero dejen plasmado en el papel grafismos. En lo primero van a ser más descontrolados, luego van a ir acotando el espacio, las formas, de a poquito van a ir apareciendo circulitos, palitos, luego pseudoletras y de a poquito van a ir haciendo bosquejos hasta que empiecen a aparecer las letras que conocemos de manera convencional. Lo normal es que lo primero que aprendan a escribir sea su nombre. Después de eso serán palabras como mamá, papá, algunas sueltas, los nombres de algunos familiares y de a poquito van a ir reflexionando en cuanto a esto y van a ir adquiriendo el modo convencional de lectura y de escritura. Es por eso que se tienen que presentar reiteradas situaciones y oportunidades en las que ellos tengan que poner en práctica sus saberes. Es decir, proponer actividades en las que ellos sean lectores y escritores, así todavía no lo hagan de manera convencional. Esto es para que ellos vayan descubriendo cuál es la funcionalidad, el por qué escribir, el para qué escribir e ir despertando en ellos el interés por estas prácticas. Cuando se le propone a los niños que escriban de la manera que pueda, siempre es alentándolos a favorecer todas estas situaciones en las que ellos escriban a su manera, como ellos puedan, con las letras que ellos crean que son las correctas, para seguir fortaleciendo en ellos el interés por la escritura y por la lectura. Nunca focalizándonos en el error, en algo que está mal o en lo que a ellos les falta, sino siempre alentando esta actitud y tratando de que poco a poco vayan reflexionando en los modos de escritura, en la cantidad de letras, en las otras palabras que ellos conocen, ir apoyándonos. Es por eso que es muy importante que tanto el nombre como las palabras que ellos ya sepan escribir, los nombres de las familias o las palabras que tengan ellos más cercanas, que más reconozcan, nos pueden servir como punto de apoyo para poder crear otras y escribir otras nuevas palabras o reflexionar acerca de lo que queremos poner. En la sala, por ejemplo, se utiliza mucho los carteles de la semana, los nombres de los otros compañeros o algún cartel que hayamos escrito con alguna finalidad como punto de apoyo, de referencia, eso que dice en ese cartel para poder escribir otra cosa. En esta situación particular que ellos están en casa haciendo estas actividades, sería importante que no solo tengan de referencia su nombre, sino también el de ustedes, las palabras que ellos conozcan o algún cartel que ustedes tengan en algún lado de la casa y sepan qué es lo que dice. A partir de otras palabras que conocen, pueden empezar a animarse y comparar cómo escribir otras. Por ejemplo, si les pedimos que escriban la palabra mariposa, podemos reflexionar o partir desde que mariposa empieza, por ejemplo, como mamá. ¿Con qué palabra podríamos escribir, con qué letra podríamos escribir mamá? Y apoyarnos en esa para empezar a escribir mariposa. Así como eso, otros ejemplos podemos escribírselos para que ellos lo vean o podemos con el sonido ir diciéndole
Acá no es tan importante que aprendan el nombre en sí de la letra, sino más que nada el sonido, para que ellos puedan reconocer en las palabras cómo suenan. Y a partir de ahí, de esos sonidos, van a ir reflexionando acerca de en qué otras palabras pueden usarlas y qué otras no. Por ejemplo, en el tren de las letras, en la actividad que hicimos por Zoom, ahí ellos tenían que buscar palabras que empiecen con la misma letra, ¿sí? Estas palabras son las que uno llama de referencia, poder escribir otras que empiecen de la misma manera para usarlas de referencia en nuevas producciones que ellos quieran realizar. Del mismo modo en el que se da la escritura, se da la lectura, así, progresivamente y en simultáneo. En una primera instancia, ellos al querer leer un cuento, por ejemplo, van a basarse en el contexto, en la imagen, para decir qué es lo que dice ese cuento, lo que transmite. A medida que van a ir avanzando, van a ir reconociendo el propio texto como portador de información. Van a basarse en los aspectos de direccionalidad, de este lado para allá se lee, y uno al pedirle que lea, van a poder reconocer que ahí, y marcar quizás con el dedo, dónde es que están leyendo. Así ellos, no sea que leen de manera convencional, pero sí van reconociendo que ahí es donde dice, donde está la palabra. A medida que van a ir avanzando, van a empezar a reconocer letras de las que ellos ya conocen en esos propios textos y poco a poco van a ir adquiriendo la práctica de lectura. El tipo de actividades que favorecen este tipo de situaciones de lectura por parte de los nenes, en un principio tienen que ser planteadas en cuanto al contexto, como lo decíamos antes. En lo primero ellos van a basarse en el contexto para ver qué es lo que dicen. Un poquito más adelante, la idea es que ellos entiendan o busquen qué dice, o dónde dice, o para qué dice, la funcionalidad de la lectura, ¿sí? Iremos planteando situaciones en las que haya diferentes portadores. No es lo mismo un libro de recetas que un diario o que un cuento. Ahí la lectura va a ser de diferente manera y con otra función. También la lectura tiene que ser con apoyo verbal, puede ser quizás a modo de ejemplo, mostrarle la tapa de dos cuentos diferentes y leer el título de uno, sin decirles cuál, y que ellos puedan, a modo de interpretar, en cuál de los dos dice. Ahí podrán basarse en lo largo o en lo corto del texto, en alguna palabra que ellos conozcan, y de a poquito ir pidiendo que ellos justifiquen sus respuestas para que puedan ir reflexionando acerca de eso. Todo este tipo de actividades iremos planteando poco a poco, iremos ayudándolos a que de a poquito vayan reflexionando acerca de esto. Para que ellos vayan avanzando tanto en la lectura como en la escritura, es muy importante favorecer y fortalecer su autonomía y su autoestima. Que entiendan que no está mal equivocarse, que va a pasar y que a poquito lo van a ir aprendiendo, que poco a poco van a ir mejorando y van a ir avanzando, que no tengan miedo al error, a equivocarse, a que falten letras, a no saber qué es lo que dice. Poco a poco van a ir aprendiendo y van a ir avanzando. Para esto nosotras iremos aportando más actividades, iremos haciendo tanto los encuentros virtuales como en la plataforma del Modo, y también es importante que desde casa no solamente apoyen estas actividades y los acompañen, sino también puedan ir encontrando momentos en los que ellos puedan intervenir en situaciones de lectura o escritura. Momentos cotidianos, situaciones que pasen en casa, como ya sea escribir una lista para comprar en el supermercado o quizás leer un cuento en familia. Todas estas actividades van a fortalecer y a despertar el interés en ellos, en que ellos entiendan que ellos de a poquito lo van a ir logrando y pueden hacerlo. Siempre teniendo en cuenta y respetando los tiempos y los ritmos de cada niño, pero entendiendo que poco a poco van a poder lograrlo. Bueno, familias, muchísimas gracias por haber escuchado y estar atentos a toda esta información que les brindamos. Esperamos esclarecer nuestro trabajo como docentes y poder decirles que, bueno, a pesar de esta situación y de que nosotras no podemos hacer todas las intervenciones que nos gustaría hacer o que podríamos hacer en nuestro trabajo cotidiano, tratamos de buscar las distintas maneras para poder ayudar a los chicos en este momento y también, por supuesto, a ustedes. Por eso esperamos que puedan basarse en los ejemplos
antes mencionados, crear un contexto y un clima adecuado al momento de realizar las actividades, ¿sí? Despertando en ellos el interés y el entusiasmo por realizar la propuesta, si bien hay que tener en cuenta que por supuesto no todas las propuestas van a ser completamente de su agrado. Muchas veces estas cosas también nos pasan a nosotras en la sala y tal vez sean más fácil para nosotras de manejar que en este contexto de que estamos a la distancia, ¿no? Recuerden todos los canales de comunicación que tenemos. Hay una parte en Edmodo que es mensajería privada, donde ustedes nos pueden ir comentando las dificultades que surgen a partir de las actividades o cómo podemos ayudarlos en resolver alguna problemática en particular, ¿sí? Y bueno, esperamos verlos en las reuniones para poder así aclarar las dudas y seguir trabajando juntos. Muchas gracias por su tiempo. Chao.